Que no han hecho teoría de flujo, ¿no? Ya, entonces vamos con teoría. Vamos con el flujo magnético. Flujo magnético. ¿Cómo es la nuez? A ver. El flujo magnético, simbolizado con la letra griega Phi, este es el flujo magnético. Este flujo magnético nos indica la concentración de líneas de fuerza de campo magnético que atraviesan una determinada superficie. Ahí está, esta es la superficie y las líneas de fuerza del campo están atravesando esta superficie de esta manera, ¿no? Estas son las líneas de fuerza de campo magnético. Listo. Ahí está. Nuestras líneas de fuerza del campo. Y cuando yo dibuje mi normal, la normal es perpendicular a estas líneas de fuerza del campo magnético. Ahí está la normal. Y entre la normal y el campo hay un ángulo. Ese ángulo le vamos a llamar ángulo teta. Ahora, la teoría nos dice que el flujo magnético viene a ser la concentración de líneas de fuerza de campo magnético que atraviesan de forma perpendicular a esta región. O sea, el flujo magnético es igual al campo área, pero como es el campo perpendicular, este campo debe ser descompuesto. El que es colineal a la normal es el campo coseno y que es el colineal al plano es el campo seno. Por eso que acá aparece el campo coseno, porque el flujo magnético es la concentración de líneas de fuerza del campo magnético que atraviesan de forma perpendicular a esta superficie, ¿ya? El flujo magnético, campo área por el coseno del ángulo teta. El flujo magnético se mide en Weber. El flujo magnético se mide en Weber. Símbolo W mayúscula y B minúscula en honor a Weber, ¿no? El flujo magnético, campo área por el coseno del ángulo teta. Ahora, B viene a ser el campo magnético o también llamada inducción magnética. El campo magnético se mide en Tesla en el Sistema Internacional de Unidades y A viene a ser el área. El área se mide en metros cuadrados, todo en el respectivo Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? El campo en Tesla, A que es el área, en metros cuadrados. Ya. Ahora, ¿qué más? De esta ecuación salen 4 casos importantes, casos especiales. A ver, vamos con los casos especiales. Casos especiales. Casos especiales. ¿Cuáles son dichos casos especiales? Los casos especiales son los siguientes. Primer caso especial. El ángulo es el que me hace el juego en los casos especiales. Entonces hay que trabajar con el ángulo. Y en este caso, ¿qué pasará si el ángulo teta viene a ser 0 grados? Si el ángulo teta es 0 grados, significa en este caso que acá está la espira y en esta espira las líneas de fuerza
de campo magnético ya están atravesando de forma perpendicular al plano de la espira. Ahí está, las líneas de fuerza del campo magnético están atravesando de forma perpendicular a el plano de la espira. Y cuando tú dibujes la normal, en este caso, va a ser colineal al campo magnético. Y el ángulo que hace la normal con el campo, como están pegaditos y son paralelos, ese ángulo es 0 grados, ¿no? Entonces, acá, el flujo magnético, ese flujo magnético es el máximo posible, que sería campo por área, porque el coseno de 0 vale 1, y como el coseno de 0 vale 1, este flujo magnético viene a ser el máximo posible, flujo magnético máximo. Entonces, cuando el campo ingresa de forma perpendicular, ese flujo magnético viene a ser el máximo posible. Ya, es el primer caso especial. Cuando lo hace de forma perpendicular al plano, este flujo magnético viene a ser el mayor posible. Vamos con el caso especial número 2, que pasará, en este caso, si el ángulo teta es de 90 grados. Ya, veamos. Tenemos acá el plano de la espira y las líneas de fuerza del campo magnético son colineales con el plano de la espira. Ahí está, este viene a ser nuestro flujo, nuestro campo magnético, perdón. Y dibujamos la normal. Al dibujarle la normal, esta normal es perpendicular a la superficie y la normal forma 90 grados con la superficie, pero como el campo era colineal a la superficie, quiere decir que el campo y la normal forman 90 grados y el coseno de 0 va a ser igual a 0. O sea que el flujo magnético acá es nulo. No hay flujo magnético. El flujo magnético va a ser nulo. Entonces, todo campo que sea colineal al plano de la espira no está pasando por esta superficie. Y al no pasar por la superficie, no hay flujo magnético. Tercer caso especial. A ver, veamos. ¿Qué es lo que sucede si ahora, cuando tenemos nuestra espira, en esta espira el campo magnético está entrando? Si el campo magnético entra al plano de la espira, estas van a ser nuestras líneas de fuerza de campo magnético que están entrando a el área de la espira. Dibujo mi normal y la normal va hacia el observador que está colocado acá arriba. Ahí está la normal. Y este campo está entrando a esta área. Y el ángulo que hace es 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Quiere decir que el flujo magnético va a ser negativo. Este flujo magnético es menos campo magnético por área. Si es que entra al plano, ese flujo magnético es negativo. Si está saliendo del plano, el flujo magnético es positivo. Entonces, el flujo magnético lleva signo. Si está saliendo del plano, es positivo, y si entra al plano, va a ser negativo. ¿Ya? Cuarto y último caso especial. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo sólido y acá en este cuerpo
las líneas de fuerza de campo magnético están pasando, en este caso, por abajo, entran por abajo y salen por arriba. Esta es la concentración de líneas de fuerza de campo magnético. Cuando yo deseo averiguar el flujo magnético que está saliendo, acá al ser un casquete esférico voy a dibujarle la normal, pero el problema es que acá no hay una normal, sino son infinitas normales a tantas líneas de fuerza que están entrando, o en este caso mejor dicho saliendo. Y como son infinitas líneas de fuerza, entonces va a haber infinitas normales, porque acá no solamente hay 3 líneas de campo, sino son infinitas líneas de fuerza del campo, que se dibujan unas cuantas nada más para que lo puedan ver, pero son infinitas. Ahora, como acá son infinitas normales, al ser infinitas las normales, entonces el flujo magnético que sale por esta región ya se hace con matemática superior. Pero el flujo magnético total en un sólido va a ser igual al flujo magnético que entra al sólido más el flujo magnético que sale del sólido. Cuando está entrando, este flujo que entra es negativo, y cuando está saliendo, el flujo que sale es positivo. El flujo que entra es negativo y el que sale es positivo, y la suma de todo esto va a ser igual a 0. Por eso que numéricamente el flujo que sale con el flujo que entra son iguales numéricamente. Y si yo quiero el flujo magnético que está saliendo por esta superficie, va a ser bien complicado calcularlo. Mejor lo hacemos por la cara donde está entrando de forma perpendicular, y a eso se le conoce como región proyectada, porque como acá lo hace de forma perpendicular, si entra por ejemplo menos 5 Weber, debe salir más 5 Weber para que el flujo total sea 0. Por eso que ya no lo voy a hacer por esta superficie que está saliendo, sino por acá que está entrando, nada más, ¿ya? Esta es la superficie que me interesa. ¿Listo? Ya, eso es todo lo que tienes que saber de flujo magnético. Ahora, otro punto importante es la fuerza electromotriz inducida. Vamos con la fuerza electromotriz. A ver. Fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz del tipo inducida. Ya. ¿De qué trata? ¿Cómo es la nuez? Tenemos nosotros una barra metálica, y esta barra metálica está que se mueve de forma perpendicular a un campo magnético. El campo magnético se encuentra acá. Este es nuestro campo. Y la barra está que se mueve de forma perpendicular al campo magnético. Al moverse de forma perpendicular al campo, yo le voy a aplicar la regla de la palma derecha. Los 4 dedos entran al plano, el dedo gordo va a la derecha y la fuerza magnética va para arriba. Quiere decir que la fuerza magnética para las cargas positivas van hacia arriba, pero lo que se va a mover en el cuerpo metálico no son los portadores de carga positiva, sino son los electrones, que son los portadores de carga negativa, y la fuerza magnética para los electrones van hacia abajo. Quiere decir que acá se va a polarizar con signo negativo, y arriba se ha polarizado
con signo positivo, constituyendo entonces dos zonas de alto potencial eléctrico y de bajo potencial eléctrico. Entonces, esta barra que tiene ya dos regiones, positiva y negativa, se estaría comportando como si fuera una pila, una batería. Y aquí aparece nuestra fuerza electromotriz del tipo inducida. Entonces, esto de acá viene a ser el voltaje de la pila. Esta es la fuerza electromotriz inducida, que tiene su polo positivo en la parte superior y su polo negativo en la parte inferior. O sea que la barra metálica se está comportando como una fuente del tipo electromotriz inducida. Y la fuerza electromotriz inducida es igual al campo, rapidez, longitud. Así se calcula la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida es campo, rapidez, longitud. La fuerza electromotriz es un voltaje. Y como es un voltaje, se mide en volt, ¿ya? Para que salga en volt, la letra B viene a ser el campo magnético. Este es el campo magnético, que sabemos que se mide en Tesla, donde V viene a ser la rapidez, y la rapidez se mide en metros por segundo, y donde L viene a ser la longitud, y la longitud se mide en metros, todo en el respectivo sistema internacional de unidades, ¿ya? Ahora, cuando esta barra polarizada se incorpora dentro de un lazo cerrado, se va a manifestar una corriente eléctrica del tipo inducido. Y de eso nos habla Faraday. Ley de Faraday. Ahí está. Ley de Faraday. Faraday nos dice lo siguiente. Si tienes un lazo cerrado, acá tenemos nuestro circuito, ahí está, el lazo cerrado, porque acá hay una barra metálica que se está moviendo en estos rieles. Esta barra metálica, al desplazarse, la barra va a generarse dos polos. Ahí está la rapidez con la que se mueve la barra. Igualito que hemos hecho arriba, pues, ¿no? El campo magnético acá, por ejemplo, le vamos a colocar campo magnético saliente, ¿no? Ahí está nuestras líneas de fuerza del campo magnético que están saliendo de este espacio. Listo. Ahí está nuestro campo magnético saliente. Y la barra se desplaza para la derecha. Y como la barra se desplaza para la derecha, acá hay un desplazamiento horizontal, un delta de X. La barra se ha desplazado hacia la derecha. Y ahora la barra estaría por acá. La barra desplazada se encuentra en este lugar, ¿no? Ahí está. La barra se ha movido y ahora está por acá. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá hay un desplazamiento en un cierto tiempo. Acá es un intervalo de tiempo, un lapso de tiempo. Entonces, nosotros sabemos que acá la barra que se mueve en un campo magnético que sale. El campo magnético está representado con punto, está saliendo del plano, el dedo gordo va para la derecha, el campo sale del plano, el dedo gordo a la derecha y la fuerza magnética
de este campo que sale y su dedo gordo a la derecha, la fuerza magnética va hacia abajo para las cargas que son de signo positivo. Pero ya sabes que lo que se mueve son los electrones. Y los electrones estarían detrás de la palma desplazándose. Las cargas van a ser de signo negativo. Entonces, las cargas negativas van a ser arrastradas a esta región de la barra. Entonces, acá se va a polarizar con signo menos. Ahí está. En la barra se ha polarizado con signo menos. Y acá se ha polarizado con signo más. Ahí está. Más y menos. Muy bien. Y como hay dos zonas, una de alto potencial y otra de bajo potencial eléctrico, va a aparecer, se comporta esta barra como si fuese una pila, una batería. Y sale la corriente del polo positivo y va al polo negativo. Este es el giro de la corriente del tipo inducida. Sale del positivo y se dirige hacia el negativo. La corriente tiene giro de sentido antihorario o horario. ¿Tú qué dices? El giro es horario, ¿no? Es el giro de la corriente inducida. Horario, así es. Ya, ahora, nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida es igual al campo multiplicado por la rapidez. Y la rapidez es lo que ha avanzado, que es el desplazamiento entre el tiempo. Esa es la rapidez. El desplazamiento entre el tiempo. Muy bien. Entonces, esa es nuestra rapidez. La rapidez es la distancia entre el tiempo. Y luego multiplicado por la longitud. Acá está la longitud. Muy bien. ¿De dónde mis ojitos lindos hechiceros, que parecen dos luceros, se dan cuenta de que el delta de X por el L viene a ser, en este caso, la área? Este es el área, ¿no? Lado por lado, este es el área. Entonces, va a quedar lo siguiente. Va a quedar que la fuerza electromotriz inducida es igual al campo. Uy, oño, oño, hay que pintar. El campo multiplicado por delta de X por L es la variación de área. El área ha cambiado toda esta región. Este es el cambio en la superficie respecto a el tiempo. Ahí está. Cambio de área respecto al tiempo. Pero el área por el campo es el flujo magnético. Si tú eres observador, esto de acá viene a ser el flujo magnético. O sea que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual. Variación de flujo magnético, porque cambio por área es flujo, pero como está cambiando el área, está cambiando el flujo, pues no, por variación. Variación de flujo respecto a el intervalo de tiempo. Esta es la fuerza electromotriz inducida. Muy bien, es otra forma de presentarla, pero es la misma ecuación. Esto ya es en un lazo cerrado, ¿no? Y la fuerza electromotriz inducida, sabes que se mide en Volt. La fuerza electromotriz inducida se mide en Volt. De donde, en este caso, me va a quedar que esta ecuación es para una espira, que es solamente una vuelta. ¿Qué es lo que sucede si hay varias espiras? Entonces, si hay varias espiras, la ecuación quedaría así. Para n espiras. Para n espiras. No quiere pintar, me parece. Para n espiras, entonces me va a quedar lo siguiente. Para n espiras, la fuerza electromotriz inducida va a ser igual al número de espiras, variación de flujo respecto a el intervalo de tiempo. Es la misma ecuación, pero ya multiplicado por n, porque su poder magnético aumenta por cada vuelta, ¿no? Entonces acá
le colocamos valor absoluto para evitar el signo, porque acá al estar aumentando, entonces sale positivo, pero puede estar disminuyendo su área y sale negativo, ¿no? Para evitar el signo, le colocamos valor absoluto. Valor absoluto y así que olvidas del signo. Que si se resta sale negativo o que si se resta sale positivo, no, de frente nomás. La fuerza electromotriz inducida se calcula de esta manera, ¿sí? Vamos con la ley de Lenz. Ley de Lenz. Físico Lenz. Físico ruso. A ver, Lenz, ¿qué dice? Tenemos acá un imán y este imán se está, en este caso, aproximando a esta espira. Entonces el imán está que se acerca a la espira. Sabemos que el imán, su campo magnético está más concentrado cuanto más próximo está al polo. Entonces, si más cerca está a su polo, mayor sería la concentración de líneas de fuerza del campo magnético. El campo magnético está saliendo del polo norte y como te estaba comentando, si está más cerca al polo, estas líneas van a estar más juntas. Este es el campo magnético externo. Lo que hace la espira es contrarrestar este aumento externo. Si yo lo acerco, estas líneas van a aumentar. Lo que hace la espira es contrarrestar y genera su propio campo magnético inducido que va en contra a la variación externa. Por el principio de conservación de la energía, si estas líneas aumentan, lo que hace la espira es contrarrestar. Si aumenta de arriba hacia abajo, la espira lo contrarresta de abajo hacia arriba. Están en direcciones contrarias como si fueran vectores para que se puedan anular. Y ahora paso a la regla del sacacorcho, del tirabuzón, de la taparrosca. Y la regla de la taparrosca me dice que el campo magnético lo va a seguir el dedo gordo. El campo magnético va hacia arriba, el dedo gordo apunta hacia arriba y la mano se cierra dentro de la espira. Y como la mano se cierra dentro de la espira, el giro de la corriente inducida en la parte más alejada es para atrás, que va hacia la izquierda. Y en la parte más cercana da el giro, iría a la derecha. O sea que el giro va a ser de sentido antihorario. Por eso que el giro de la corriente inducida es de sentido antihorario. Ahí está, giro de la corriente inducida. Sí. Listo. Ahí está, el giro de la corriente inducida es de sentido antihorario. Muy bien. Listo. Ahora, otro ejemplo, porque acá son varias situaciones que se pueden dar. A ver. Tenemos acá nuevamente la espira, ahí está nuestro lazo cerrado, y nuestro imán, el imán, se estaría, en este caso, alejando, ¿no? El polo norte ahora lo alejo. Entonces, yo estoy alejando el polo norte. Las líneas de fuerza del campo magnético sabemos que salen del polo norte y esas líneas de fuerza del campo van a estar más agrupadas cuanto más cerca esté del polo. Si van a estar las líneas cerca a este extremo del imán, estas líneas de fuerza del campo magnético van a estar más agrupadas. Este es el campo magnético externo. Si yo alejo el imán, si lo alejo el imán, estas líneas de fuerza del campo magnético van a disminuir. Y como yo lo estoy alejando, lo que hace el imán, lo que hace la espira,
es contrarrestar esa disminución de líneas de fuerza de campo magnético. Genera su propio campo magnético inducido que va en dirección contraria a esta reducción. Porque si yo lo alejo, estas líneas comienzan a desaparecer. Y como estas líneas comienzan a desaparecer, este campo magnético tiene que tratar de ayudarlo a que no se vaya. Por eso que genera su campo magnético orientado hacia abajo. Ahora, por la regla del tirabuzón, el dedo gordo va en dirección al campo magnético inducido, el dedo gordo hacia abajo, y la mano se cierra y hace giro de sentido horario. Y como hace giro horario, en la parte más alejada va para la derecha, pero en la parte más cercana va a la izquierda. Este es el giro de la corriente inducida. El giro de la corriente inducida es tal que siempre está en contra a la variación externa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá otra vuelta del imán. Ahí está el imán. Y el polo norte es la parte más oscura, la parte más sombreada. Este es el polo norte. Y la parte sin sombreada es el polo sur. Y tenemos nuestra espira. Aquí está la espira. Y nosotros vamos a acercar el imán. Lo estamos acercando. Las líneas de fuerza de campo magnético entran en el polo sur. Ahí están nuestras líneas de fuerza de campo magnético entrando en el polo sur. Este es el campo magnético externo. Ahora, lo que hace la espira es contrarrestar este aumento, porque si yo lo acerco, estas líneas están aumentando. Lo que hace la espira es contrarrestar y genera su propio campo magnético inducido que va en dirección contraria a este aumento externo. Si yo lo acerco, esto aumenta, lo que hace la espira es contrarrestar. Este es el campo magnético inducido, que tiene que eliminar este aumento porque se está acercando. Y luego aplico la regla del sacacorcho. Yo me doy cuenta que el campo magnético inducido va de izquierda a derecha. El dedo gordo va en dirección al campo inducido. La mano dentro del conductor se debe cerrar. Y como la mano se cierra dentro del conductor, en la parte más alejada va para arriba y en la parte más cercana va para abajo. ¿No? De la parte alejada de la parte cercana. Es lo alejado, por eso que las líneas tapan esta superficie, tapan esta línea de acá, tapan esta cara. En cambio acá no la pueden tapar porque es la parte que está cercana. Entonces el dedo gordo va de izquierda a derecha, arriba, a la parte más alejada va para arriba y en la parte más cercana va para abajo. Entonces este es el giro de la corriente inducida. Ahí está el giro de la corriente inducida, estaría dándose de sentido, en este caso, anti-horario o horario. El giro es de sentido horario. Y como el giro es horario, en la parte alejada para arriba y en la parte cercana para abajo, ¿no? Ahí está. Eso depende del observador, ¿no? Si yo lo miro así, el giro es de sentido horario. Pero si yo me paro acá y lo veo que estas líneas van hacia mi rostro, el dedo gordo va a mi rostro y cierro la mano y el giro va a ser antihorario. Depende mucho del observador. Si me paro acá, es antihorario, pero si me paro acá, va a ser horario. Y en los problemas te van a indicar dónde está el observador que analiza este movimiento, este fenómeno. A ver, otro caso. No tenemos en este caso el imán y el polo norte es la parte más oscura, la parte más sombreada, y yo lo estoy acercando, pero ahora lo voy a estar alejando.
Ahí está nuestro campo magnético, que lo voy a alejar. Y tenemos nuestra espira. Ahí está la espira. Y sabemos que las líneas de fuerza del campo magnético entran en el polo sur. Ahí están las líneas de fuerza del campo. Son más agrupadas cuanto más cerca esté del polo. Entonces, ahí están las líneas de fuerza del campo magnético externo. Este es el campo magnético externo. Lo que hace la espira es contrarrestar este aumento o esta disminución, porque yo lo estoy alejando y estas líneas se van abriendo. Está disminuyendo porque lo alejo del polo. Lo que hace el imán es contrarrestar esta disminución, generando su propio campo magnético inducido que va en la misma dirección que el campo magnético externo, porque como acá está disminuyendo, él trata de que no se vaya. Al inicio pasan 3, luego pasan 2, luego pasa 1, pero eso que tiene que tratar de mantener las líneas constantes y genera su propio campo magnético en contra a esta reducción que va de derecha a izquierda. Entonces debe ir de derecha a izquierda el aumento para que no se vaya. Este es el campo magnético inducido. Campo magnético inducido. Y por la regla del sacacorcho, del tirabuzón, de la tapa rosca, coloco mi dedo hacia mi rostro porque el campo magnético va en esta dirección. Va a mi rostro y la mano se cierra adentro. En la parte más alejada va para abajo y en la parte más cercana, cuando dé la volteadita, estaría orientada hacia arriba. Entonces, este es el giro de la corriente inducida. El giro de la corriente inducida es de sentido, en este caso, antihorario respecto al observador que está acá. Pero respecto al observador que está acá, esto va en esta dirección. Y el giro es de sentido horario. O sea, depende mucho de la persona que analiza este fenómeno. ¿Ya? Veamos. Seguimos. Vamos con corriente alterna. Corriente alterna. Corriente alterna. La corriente alterna nos dice lo siguiente, que es una corriente que depende del tiempo. Es una corriente que va cambiando conforme transcurre el tiempo, pero lo hace de forma periódica. Y acá tenemos una gráfica de fuerza electromotriz respecto al tiempo. Y la gráfica es aquí. Sería una función sinusoidal. La corriente alterna es una función periódica, donde el valor máximo está en las crestas o en los valles. Esta es la fuerza electromotriz máxima. Y la fuerza electromotriz máxima, la fuerza electromotriz máxima es campo magnético área multiplicado por la rapidez angular de rotación. Esta es la fuerza electromotriz máxima. Entonces, si me piden la amplitud, campo área multiplicado por la rapidez angular, ¿no? Tú ya has visto esta ecuación en el movimiento armónico, pues, ¿no? En el movimiento armónico aparece la función sinusoidal. Y finalmente vamos con los transformadores. Transformador. El transformador es un dispositivo que cambia la corriente y cambia el voltaje. Entonces, tenemos acá un transformador que es un núcleo de hierro, y ese núcleo de hierro se va a envolver con alambres que dan las volteaditas por su cuerpo,
y al dar volteaditas se generan espiras. Entonces acá tenemos en este caso nuestra primer embobinado llamado primario y nuestro segundo embobinado llamado secundario. Y acá este embobinado está siendo alimentado con una corriente alterna y alimenta a los dispositivos de consumo. Y estos dispositivos de consumo disipan energía con corriente constante. ¿What? De corriente alterna pasó a corriente constante. Ya lo que sucede es que para eso están estas número de espiras, ¿no? Porque por cada volteadita se aumenta su inducción. Por eso que acá la corriente es constante. Ahora, la fuerza electromotriz en el primario, esta es la fuerza electromotriz en el secundario, número de espiras en el primario, número de espiras en el secundario. Acá hay una corriente que es la corriente en el primario y alimenta a los dispositivos de consumo, corriente en el secundario. La fuerza electromotriz de alimentación en el primario es a la fuerza electromotriz que alimenta a los dispositivos de consumo, que es en el secundario, y eso va a ser como el número de vueltas en el primario es al número de vueltas en el secundario, y las vueltas son las espiras. Acá sí va al revés, como la corriente en el secundario es a la corriente en el primario. Esta es la relación de los transformadores, ¿no? Si quieres averiguar cómo se relacionan, ahí está, ¿no? Fuerza electromotriz en el primario. Cuando se enchufa un artefacto eléctrico a un toma corriente, está siendo alimentado con 220 volt, que es el voltaje doméstico. 220 volt cambia a otro voltaje. Por ejemplo, si es un celular, este celular tiene en su enchufe una cosita gordita como un rectángulo que ustedes le llaman chanchito. Ese chanchito es su transformador. Por eso que tú cuando enchufas tu celular a un toma corriente casero, lo que hace el transformador es bajarle el voltaje, porque si se consume con 220, ese celular se va a quemar. Por eso que cuando tú usas un cargador, debes tener mucho cuidado cuando le prestas o te prestan, porque si es un cargador que tiene diferente voltaje de lo requerido en el celular, le va a quitar la vida útil a la batería y se va, en vez de cargar, a descargar con el tiempo, no te va a durar. Así como los controles del PlayStation, ¿no? El control del PlayStation no se enchufa directamente como si fuese un celular, sino que se carga en estado de reposo en la consola para evitar este aumento brusco de corriente. Y cuando te compras una lamparita en tus importadoras chinas, no es que el producto chino esté mal o sea de mala calidad, sino lo que sucede es que estas lamparitas deben trabajar con voltaje bajo. Y por eso que si tú agarras tu cargador celular y ¡plá! Lo enchufas de frente, si el voltaje es muy alto, lo va a quemar. Y por eso que no te va a durar. Hay que tener mucho cuidado con la alimentación que se dé. Por eso que este transformador es muy importante. Generalmente vemos cómo reduce la corriente, pero en otros casos aumenta la corriente. Por ejemplo, en una máquina de soldar. En una máquina de soldar no se puede soldar con 220 volt. Ahí se necesita muchísimo voltaje. Y un transformador eleva el voltaje, eleva la corriente. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo lo que debes saber acerca de fuerza, acerca de de inducción electromagnética. Acerca de inducción electromagnética, eso es lo básico que debes conocer. ¿Hay más? Obviamente hay más, pero ya es para un campo de nivel más profundo, como por ejemplo en Uni, ¿no? En Uni sí se hace más. ¿Chipi o no chipi? ¿O ya fue la vida? ¿Volaron? Milen, ¿cómo estás? Oli Boli. La única que reacciona. ¿Están ahí? Alessandra, ¿sí? ¿Entendiste? ¿Hay alguien ahí con vida? Dos nomás han reaccionado, los demás de mi cerebro.
Están en cuidados intensivos. Rebeca también. ¿Por qué solamente están las chicas ahí reaccionando? Hasta con los muchachos. ¿Qué están haciendo? ¿Hay Champions hoy? ¿Qué están viendo? Están viendo partido, creo, ¿no? ¿Hay Champions? No, no hay Champions. ¿No? ¿Por qué no están los chicos? A ver. Sospechoso. ¿Qué están haciendo los hombres en la computadora? Muy sospechoso. Ya. Seguimos. Ya. A ver, dijo el ciego. Ya. Ahora sí. Vamos con. Borramos todo sin. ¿Se podrá hacer los 15 problemas? ¿Cuántos son? ¿15 o 10 nomás? Si son 10, para hacerlo todo una sola pizarra, un solo dolor. Ya está bien, todo una sola pizarra, un solo dolor. Prepárate para seguir sufriendo el día de hoy. Hoy he venido con furia. A ver cómo estamos con el tiempo. Nos queda 45 minutos. 9 minutos por problema. No, 9 no. 5, 50, no. 4 minutos y medio por problema, si no, no llegamos. Miau, 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 miau. Estamos modo Navidad.
Ya. Segundo round. Vamos ahora sí con los problemitas de la vida. Por ahí me habían informado mis amigos físicos, que no tienen físico porque están gordos. Los físicos sin físico me habían informado que hay correcciones en la guía. Supongo que ustedes han intentado hacer los problemas y se habrán dado cuenta de que algunos problemitas no les ha salido, ¿no? Quizás, ¿no? Y eso es porque hay correcciones, por si acaso, ¿ya? Y no sé, me olvidado cuáles son, pero creo que hay un par. Es lo que me habían informado mis amigos físicos sin físico. Todos estamos gorditos. Ya. Problemita número 1. Problemita number 1. Vamos con los problemitas de la vida. Problemita number 1. Dice aquí, problemita número 1. Luego que Michel Faraday descubrió que era posible inducir corriente eléctrica en una bobina a partir de un imán, se imaginaba la existencia de una especie de corriente de un flujo magnético que salía del polo norte y se metía en el polo sur, donde las líneas de inducción magnética pertenecerían a la corriente de este líquido misterioso. Es así como introduce el concepto de flujo magnético. Consideremos una superficie de área 40 centímetros cuadrados que está situada en una región de un campo magnético uniforme de 0,25 Tesla, con relación al flujo magnético a través del plano de la superficie indique la veracidad o la falsedad. Quiero averiguar si esto es verdadero o falso. Ya. Entonces, vamos con los casos de la vida. Caso cerrado. Tenemos acá el plano de la espira y las líneas de fuerza de campo magnético estarían por acá, ¿no? Y hay que jugar con el ángulo, ¿no? Porque creo que ahí hay tres casos con ángulos diferentes, ¿no? Entonces, para no estar haciendo tres dibujos, de uno nomás, de un dibujo general. Acuérdate que el ángulo es el ángulo que hace con la normal, por eso que es muy importante trabajar con la normal, y el ángulo que atrapan con la normal viene a ser el de acá. Este es el ángulo que está atrapando el campo con la normal. Ya. Entonces, sabemos que el flujo magnético es campo magnético área por el coseno del ángulo teta. Esa es la ecuación para el flujo magnético, campo área por el coseno del ángulo teta. Ya. Reemplazamos. Sería aquí. A ver. Sería. Vamos con la primera, ¿no? La superficie plana se sitúa perpendicularmente a la inducción del flujo magnético. Entonces, esta superficie con el campo hacen 90 grados. Entonces, el flujo magnético es máximo, ¿no? Porque el ángulo se reduce a cero. Porque el plano de la espira con las líneas hacen 90 grados, pero con la normal es cero, pues, ¿no? Por eso que el flujo magnético es máximo. Entonces, el flujo magnético en el primer caso va a ser igual a el campo. El campo en el primer caso 0,25 Tesla.
0,25 Tesla. El área dice que en este caso, por acá es una espira de 40 centímetros cuadrados de área. 40, si lleva el término centímetro cuadrado, 10 a la menos 4. Sería 10 a la menos 2, pero como va al cuadrado, 10 a la menos 4. Y sería, este es un cuarto de 40 a 10, 10 con el 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 de Weber. Ahí está. Ese es nuestro flujo magnético. O sea, 1 miliweber, pues, ¿no? Ya. Flujo magnético en el segundo caso va a ser igual a el campo sigue siendo 0,25, el área sigue siendo 40 centímetros cuadrados por 10 a la menos 4 y ahora sí hay ángulo. El ángulo que hace es de 45 grados con la línea de inducción. Entonces la superficie hace un ángulo de 45 grados con la línea de inducción. Pero este ángulo de acá no me interesa, sino el ángulo que me interesa es el ángulo teta. Este ángulo es su complemento, que no tiene nada que ver en la fórmula, ¿ya? Entonces, en este caso, su campo está haciendo un ángulo de 45 grados con el plano de la espira. Y como hace 45 grados con el plano de la espira, acá sería también 45. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Y quedaría un cuarto de, acá sería de 40, un cuarto de 40 es 10. Y como un cuarto de 40 es 10, mitad, mitad, quedaría 5 raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 4 de Weber. Ese es el flujo magnético en el segundo caso. 0,5 miliweber, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Sí, verdadero también. La 1 y la 2 son verdaderas. Porque el término mili es 10 a la menos 3. Vamos con el caso 3. En el caso 3, el flujo magnético, en el caso 3 va a ser campo 0,25, área 40 con 10 a la menos 4, multiplicado por el coseno. La superficie forma un ángulo de 60 con la línea de inducción. La superficie con la línea de inducción hace un ángulo de 60 grados. Y si el ángulo es 60 grados acá, el ángulo teta es 30, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí o no? El coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? 0,25, un cuarto de 40 a 10, mitad, mitad, 5. 5 raíz cuadrada de 3 por 10 a la menos 4 de Weber. Ya después lo acomodas, supongo que aparece 0,5 raíz cuadrada de 3 miliweber. Todos son verdaderos. Clave letra E, enana. Clave letra E. Muy bien. Hasta ahí, supongo que todo bien, ¿no? ¿O alguna duda? ¿O todo de la red Fulin Funfly? ¿Todo chido? Oh. Ya, vamos con la número 2. En la 2 dice lo siguiente, problema número 2. La espira rectangular de 30 centímetros cuadrados de área se encuentra en una región donde existe un campo magnético de 200 microtesla, tal como se muestra en la figura. Ya. Determinar la variación del flujo magnético cuando la espira gira un ángulo de 30 grados en sentido antihorario. La espira debe girar un ángulo de 30 grados en sentido antihorario. Considere el vector normal saliendo del plano. Ya. Te pide la variación de flujo. Ya pues. Entonces,
variación de flujo. La variación de flujo magnético va a ser igual al flujo magnético final menos el flujo magnético inicial, ¿no? Esta es la variación de flujo, ¿no? Flujo final menos flujo inicial. ¿Chippy o no chippy? Reemplazo. La variación de flujo va a ser igual al flujo final. Dice que ha girado, en este caso, 30 grados en sentido antihorario. Entonces, cuando la espira gira 30 grados, si estaba atravesándolo de forma perpendicular, pero la espira gira 30 grados, entonces el ángulo que va a ser con la normal, ¿cuánto será? Si está girando 30 grados, es como si este campo gira 30, pues, ¿no? Entonces, el ángulo que hace con la normal sería 60 grados. Entonces, si está así y el plano de la espira gira 30 grados, con la normal, es como si, para que lo veas rápido, el campo girase 30 grados. Entonces, con la normal sería 60, ¿no? Entonces, dice que está girando 30 grados. Entonces, al inicio está girando nuestro plano de la espira 30 grados. Y como gira 30 grados, entonces este ángulo que hace, ya volé, vamos a dibujar el ángulo mejor. Bueno, al inicio era perpendicular, ¿no? Y ahora hay que girar 30 grados. Ya, pues caballero, para que te des cuenta el ángulo. A ver, acá está el plano de la espira, pero ahora la espira ha girado 30 grados. Entonces, como la espira gira 30 grados, ahí estaría la espira, ¿no? El campo magnético estaba atravesándolo así, de forma perpendicular. Este es el campo magnético. Pero dice que va a girar 30 grados. Y al girar 30 grados, cuando yo dibuje la normal, al dibujarle la normal estaría acá. Esta es la normal. Pero esto ha girado 30 grados. Y como ha girado 30 grados, ahí está, el ángulo que ha hecho 30 grados es con la horizontal. Y como está girando 30 grados, entonces el plano de la espira ha girado 30 grados. Y como gira el plano de la espira 30 grados, este ángulo con este plano estaría así. Este ángulo es 30 grados, ¿no? Porque dice que la espira ha girado 30 grados. Entonces, acá el ángulo es 30. 30, 60, y si acá es 60, esto al ser perpendicular, si ya tengo acá 60, este ángulo va a ser 30 grados, ¿no? Ahí está, el ángulo ahí es 30 grados. Entre la horizontal y esta línea ha girado 30 grados. 30, 60, y como este es perpendicular, si acá es 60, acá sería 30. Ya. Entonces ya tengo ahí mi ángulo que hace con la normal. Muy bien. Ahora sí, reemplazamos. La variación de flujo magnético va a ser igual al flujo magnético final, que sería campo final, que es el mismo, el campo no cambia, el área tampoco cambia, por el coseno de 30 grados, acá es el coseno de 30, menos el flujo inicial, cuando estaba horizontalmente pasada de forma perpendicular, que era campo por área. Esta es la variación de flujo.
factorizo campo y área. Y al factorizar campo y área, quedaría coseno de 30 menos 1. Y sería así. La variación de flujo va a ser igual. La variación de flujo va a ser igual. El campo dice que es 200 microtesla. 200 micro. El término micro es 10 a la menos 6. El área dice que es, en este caso, 30 centímetros cuadrados. 30, el término centi, 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Por el coseno de 30. El coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2 menos 1. Ahí está. Listo. Ahora, de acá sería 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, cancelo un 10 al cubo, 10 a la menos 1. Y quedaría 6 con 10 a la menos 1. 6 con 10 a la 6 con 10 a la menos 1 con el 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Sí, este es el problema que me decían que tenía corrección. No debe girar 30 grados, sino debe girar 60. Ese es el ángulo que me dijeron mis colegas de físicos, los físicos sin físicos. Entonces me dijeron que giraba 60 grados, no giraba 30. Ahí está la primera corrección. El ángulo que gira es 60 grados, por eso que el coseno de 60 acá es un medio. Entonces acá sería coseno de 60, un medio. Y ahora sí. Sería un medio menos 1. Un medio menos 1 menos un medio, ¿no? Pero como te piden la variación en valor absoluto, acá un medio, porque todo eso es un medio, con 2 se va. Y la variación de flujo va a ser igual a, acá quedaría 3, 10 al cubo, se va y queda 10 a la menos 7. Queda acá 10 al cubo, le baja 10 a la menos 1 con el menos 6, 10 a la menos 7 de Weber, ¿no? 3 con 10 a la menos 7 de Weber. Sí debería salir. Acá todo está en función a la raíz cuadrada de 3, ¿no? Qué raro. Porque si le pongo raíz cuadrada de 3 entre 2 menos 1, quedaría 2, raíz de 3 menos 1, igualito no sale, ¿no? El campo, área, el coseno de 60, ¿no? El coseno de 60 acá es. Coseno de 60. Coseno de 60 es un medio. Un medio menos 1. Pero todas las claves están en función de la raíz cuadrada de 3, ¿no? No hay clave, ¿no? Y aún así no hay clave. ¿Está bien o no está bien? Porque es variación de flujo, que sería el flujo final, cuando ya entra el coseno de 60, menos el flujo inicial, ¿no? Porque si le quieres colocar 30 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero es raíz cuadrada de 3 sobre 2 menos 1. Y queda raíz cuadrada de 3 entre 2 menos 1 por 2 y sobre 2, raíz de 3 menos 2. Y no sale lo de acá, ¿no? Sale así nomás, ¿no? Sería el campo 200, el área 30 y la resta, pues, ¿no? Caballero, pues, ¿no? Papa, un medio se va, queda 3, no 3 con 10 a la menos 7. Así queda 3 con 10 a la menos 7. Confirmar. ¿Aprobado por Chayán o no aprobado por Chayán?
Determinar la variación de flujo. Claro, ¿no? Para que salga con la raíz cuadrada de 3, para que se use el inicial, ahí debería ser, ¿no? La variación de flujo, ¿no? Pero si va del norte al sur, el flujo inicial es 0, porque el campo está dirigiéndose de norte a sur. Y como el campo va de norte a sur, entonces este flujo está mal. Acá lo he dibujado mal, porque el norte está acá y el sur está acá, no me había percatado. Entonces, si fuese variación de flujo, esto estaría de esta manera orientado. O sea, el campo al inicio está orientado así. Así está orientado el campo. Por eso que si el campo está orientado de esta manera, si el campo está orientado así, el flujo inicial es 0, ¿no? Porque no hay flujo inicial. ¿Sí o no? Porque ninguna línea de fuerza pasa a esta superficie. El flujo final es 0, el inicial. Entonces, esto de acá no aparece. Y al girar, dice que está girando. ¿Cuánto ha girado? Ha girado. Me dijeron que acá era 60. Determine la variación del flujo magnético cuando la espiga gira 60 grados en sentido antihorario. Entonces, ha girado 60 grados en sentido antihorario. Entonces, de aquí pasó acá. Ha hecho esto, ¿no? Ha girado 60 grados la espiga en sentido antihorario, ¿no? Y si gira en sentido antihorario, estaría para arriba, ¿no? Entonces, la espiga ha girado para arriba en sentido antihorario. Entonces, el plano de la espiga estaría acá. El espiga ha girado 60 grados. Y al girar la espiga 60 grados en sentido antihorario, entonces la figura quedaría así. La figura estaría por acá. Ha girado en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ahí es el 60 grados que me habían dicho mis amigos físicos sin físico. Entonces, ese ángulo va a ser de 60 grados. Ya. Ahora, ¿qué más? Bueno, ahí está el 60 grados que ha girado en sentido antihorario. Dibujamos la normal. La normal es perpendicular al plano. Ahí va la normal. Perpendicular al plano. El campo magnético está orientado en esta dirección. Y el ángulo que hace, ¿cuánto sería? El ángulo que está haciendo, en este caso, si gira 60 grados, entonces con el plano, aquí ha girado 60. Y si este ángulo es 60, entonces este ángulo sería 30, ¿no? ¿Sí o no? Este ángulo sería 30, ¿no? Entonces aquí este ángulo va a ser 30 grados, ¿no? Con el plano. Y si este ángulo es 30 grados, el ángulo que hace el campo, la normal con el campo, sería ¿cuánto? El ángulo sería mayor a 90, ¿no? Porque acá es esta línea y acá está la normal. Esta es la normal y con este plano está haciendo 30 grados. Pero con el campo estaría haciendo 90 grados, ¿no? Porque este de acá es perpendicular, ¿no? 90 grados, ¿no? Este ángulo es 90. 90 grados más 60, ¿no? El ángulo sería ¿cuánto? El ángulo sería 150 grados. Y el coseno de 150 grados es coseno de 90 más 60. Y cambia de coseno a seno de 60. Y el seno de 60 sería, acá sería el ángulo 150 grados.
acá el ángulo es 150 grados. Y el coseno de 150 grados, ¿cuánto es? El coseno de 150 grados es coseno de 90 más 60, pero el coseno cambia a seno, si a seno de 60. Entonces la variación de flujo es flujo final, que sería el campo que te dan como dato, este campo que nos dan como dato, 200 microtesla, 200 con 10 a la menos 6, el área 30 centímetros cuadrados, 30 con 10 a la menos 4, y el coseno es el coseno de 150, que es 90 más 60, pero el coseno de 90 más 60 cambia a seno de 60, y el seno de 60 es raíz cuadrada, ¿no?, de 3 sobre 2. Se va, y quedaría que la variación de flujo va a ser igual a, en este caso, a 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz cuadrada de 3 por 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la menos 1, 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 de Weber. Pero acuérdate que este coseno lleva signo negativo. Entonces acá lleva signo negativo adelante. Y nos están preguntando, en este caso, determinar la variación del flujo magnético. Raíz cuadrada de 3 por 3 por 10 a la menos 7 Weber. Clave letra A. Si hay clave. Pero, como te digo, es signo negativo porque el coseno es negativo, ¿no? Clave letra A. Listo. Problema que hay que saberlo girar, ¿no? Ahí, como te digo, el campo magnético sale del polo norte, que es el polo norte, y entra al polo sur, por eso que tiene esta dirección. Ya, listo. Seguimos. Vamos con la número 3. Problemita número 3. En la 3 dice lo siguiente: el flujo magnético es una cantidad escalar que puede variar debido a el cambio del área, el cambio de campo, incluso informado con el ángulo con el radio, bla, bla. La ley dice que el flujo es 2 más 0,5 de t. Ya te dan acá una regla de correspondencia. El flujo, según condición de problema, dicen que este flujo es 2 más 0,5 de t. Más 0,5 de t. Esa es la ley del flujo. Ya, ahora, ¿qué más? Dice, donde se mide en Weber, determina el cambio del flujo entre t igual a 3 y t igual a 8. Ya, te piden el cambio de flujo entre t igual a 3 y t igual a 8. Te dan también acá el área de la espira, pero el área de la espira no importa porque este flujo ya se mide en Weber y te miden solamente el cambio de flujo, nada más. Hay que tabularlo. Para t igual a 3 segundos, ¿cuánto sale el flujo? Para t igual a 3, el flujo va a ser igual a 2 más 0,5 multiplicado por t, que es 3. O sea que el flujo sería 1,5 más 2, 1,5 más 2, 3,5. 3,5 de Weber. Y luego, para t igual a 5, para t igual a 5, ¿para t igual a 5 es o t igual a 10? Para t igual a 8. Para t igual a 8. Para t igual a 8, el flujo va a ser igual a 2 más 0,5 por 8. Y este flujo va a ser igual a 6, ¿no? 6 Weber.
te piden la variación de flujo. Y la variación de flujo es final menos inicial. 6 menos 3,5, 2,5 de Weber, ¿no? Esa es la variación de flujo. Clave letra A. Clave la. Muy bien. Vamos con el problema número 4. Problemita número 4. En la 4 dice lo siguiente. Se muestra la gráfica que presenta la variación de flujo en función al tiempo a través de una espira, debido al campo magnético cuyas líneas de inducción son perpendiculares al plano de la espira. Ya. A ver, dijo el ciego. Tenemos acá la gráfica de dependencia. Y esta gráfica de dependencia es una gráfica flujo magnético que se mide en Weber versus el tiempo que se mide en segundos. Y la dependencia es así. Dato de problema, acá es 2. Dato de problema cuando el tiempo es 5. Cuando el tiempo es 5, acá va a ser, en este caso, 6. Listo. Y acá hay un ángulo. Este ángulo, según condición, es alfa. Y ese ángulo alfa me define que esto de acá es la variación de flujo. Flujo final menos flujo inicial. Este es la variación de flujo magnético. Y la variación de flujo magnético es 4 Weber. Esa es la variación de flujo. 4 Weber. Y acá está el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es 5 segundos. El delta de t es igual a 5 segundos. Cambio de flujo, intervalo de tiempo. Ya. La fuerza electromotriz inducida, es variación de flujo respecto al intervalo de tiempo. Esa es la fuerza electromotriz inducida. Y en este caso, eso va a ser igual, esto va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa es la variación de flujo entre el tiempo. O sea que la fuerza electromotriz inducida va a ser 4 entre 5, 0,8 de Weber. Esa es la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida se mide en voltios. El flujo se mide en Weber. 0,8. Y aparte de eso te pide la corriente inducida. Voltaje igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. El voltaje, según condición, 0,8 igual a la intensidad, que no se conoce, multiplicado por la resistencia. Y la resistencia es de 4 ohmios. Resistencia de 4 ohmios. Ahí está. Y la intensidad va a ser 0,2 amperes. Ahí está. 0,8 y 0,2 amperes. Clave letra B. Bebecita. Vamos con la número 5. Problemita número 5. Dice así en la 5. A ver. La importancia de los metales en el campo punto seguido. Determinen la potencia eléctrica disipada en la resistencia de 2 ohmios cuando la barra conductora de 0,5 metros de longitud se desliza en los rieles con una rapidez de 10 metros por segundo en la región de un campo magnético de 0,4 Tesla. Desprecien la resistencia eléctrica de la barra. Una aplicación de fórmula B. Porque nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida es campo, rapidez, longitud, y te dan estos tres. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual al campo. Dato de problema, el campo dice que es 0,4 de Tesla. La rapidez, dato de problema,
Dice que es, por acá te vi, la rapidez 0,10 metros por segundo. La rapidez 10 metros por segundo y la longitud, ay, por ahí te vi, longitud, ¿dónde estás? Te perdí. La longitud 0,5. 0,5 es 5 porque cuando se multiplica por 10 se hace 5, 4 sobre 10, 20 entre 10, 2. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a 2 volt. Ya tengo ahí la fuerza electromotriz inducida, que viene a ser 2 volt. Luego te piden, en este caso, la potencia. La potencia se calcula así. La potencia es voltaje de alimentación sobre la resistencia. Esa es la ecuación de la potencia. La potencia va a ser el voltaje 2 al cuadrado sobre la resistencia. La resistencia por acá vale 2. 2 watts. Esa es la potencia. Clave letra A. Clave la. Vamos con la número 6, problemita número 6. Dice así en la 6. La producción de voltaje depende solo del movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Indique la veracidad o la falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Es posible que aunque el flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado sea nulo, en ese instante existe una FEN. Es posible que aunque el flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado sea nulo, en ese instante existe una fuerza electromotriz. Claro, porque la fuerza electromotriz puede existir porque es la variación de flujo. Y si al final es 0, pero al inicio sí había campo magnético o flujo magnético, entonces va a haber una fuerza electromotriz inducida, porque la fuerza electromotriz inducida depende, por ejemplo, ¿no? Si va hacia abajo, ¿qué pasaría si sale de 6 Weber y llega en 5 segundos a 0 Weber? Hay fuerza electromotriz inducida, porque es la variación de flujo respecto al tiempo, y de 6 a 0 ha cambiado en 6, entre el tiempo que es 5. Entonces, es posible que, aunque el flujo magnético que atraviesa la espira en un circuito cerrado sea nulo, en ese instante existe una fuerza electromotriz inducida, verdadero. Uno verdadero. Listo. Uno verdura. 2. ¿La ley de Lenz está relacionada con la ley de la conservación de la energía? Claro, porque se opone a la variación externa. 2 verdadero, ¿no? Por eso que trata de conservar las líneas. 3. A ver, dice así: un conductor recto muy largo pasa por el centro de una espira circular, conductora perpendicular al plano. El conductor recto circula una corriente eléctrica. Si varía la corriente en el conductor, se induce corriente en la espira. Si varía la corriente, entonces está cambiando el flujo, ¿sí o no? Porque la corriente hace que varíe también su campo magnético. Un conductor muy largo pasa por el centro de una espira conductora perpendicular a el plano, y si por el conductor recto circula una corriente, entonces acá está el plano, el conductor está circulando corriente por este conductor que atraviesa el plano de la espira, ¿no? Ahí está la corriente. Ahí está la corriente. Y la corriente lo que hace es generar un campo magnético en torno a este centro, ¿no? Pero el campo magnético que se genera es colineal con el plano de la espira, ¿sí o no? Entonces, en este punto, el campo magnético es colineal al plano de la espira. Y si es colineal al plano de la espira, entonces ninguna
línea de fuerza va a atravesar esta región, porque es paralelo, ¿no? Por lo tanto, si él es perpendicular al plano, acá ya no se induce corriente, ¿no? Entonces, un conductor muy largo pasa por el centro de una espira circular conductora perpendicular a su plano. Por el conductor recto circula una corriente eléctrica que varía la corriente en el conductor. ¿Se induce corriente en la espira? No, pues porque son colineales, ¿no? La 3 es falsa. 3 falsa. No se induce porque no hay variación externa sobre este plano, son colineales. Vamos con la 7. Problema número 7. Problemita 7. En la 7 dice lo siguiente. A ver, en la 7 dice aquí, una espira circular se encuentra un flujo magnético en el extremo de una mesa horizontal. Si alejamos el imán, el imán se va a alejar, ¿eh? Si alejamos el imán. Entonces acá va a estar el imán que se está alejando. El imán se aleja. Vamos a alejar el imán. Listo. Ahí está el imán. Imán se aleja. ¿Qué más? Y me dicen que acá tenemos nuestra espira. Ahí está la espira. Muy bien. Ahí está la espira, bien redondita. Ajá. Pero según condición de problema, dice que se está alejando. Y como se está alejando, tú ya sabes que el campo magnético entra en el norte. Sale del norte. Y como sale del norte, estas líneas de fuerza de campo magnético se van abriendo conforme se va alejando. Este es el campo magnético externo. Lo que hace la espira es contrarrestar esa variación externa. Si yo lo estoy alejando, estas líneas van a disminuir. Lo que hace la espira es contrarrestar esa disminución, generando su propio campo inducido que está en contra a esta reducción, porque se está alejando. Coloco el dedo dentro de la espira y la mano se cierra, y como la mano se cierra, el giro para este observador que está acá es de sentido horario. Entonces, la corriente inducida es de giro horario. Esta es la corriente inducida de sentido horario. ¿Sí? Clave. A ver, la línea de campo magnético inducido son constantes. Son entrantes. Sí, son entrantes, verdadero. El imán experimenta fuerza magnética de repulsión. A ver, como acá está entrando, se supone que este es el sur. Y si este es el sur, porque entra y el campo magnético entra en el polo sur. Entonces esta cara está actuando como si fuera el sur, porque están entrando estas líneas. Y esta cara es el norte, y sur con norte se atraen, no se repelen. Entonces, la línea de campo magnético inducido son entrantes, uno verdadero. 2, dice que están haciendo una fuerza de repulsión falsa, de atracción. 3, la dirección de la corriente inducida es horaria, verdadero. 3, verdadero. Muy bien. Verdadero, falso, verdadero. Clave, letra D, dinosaurio. 8, bizcocho. A ver, en la 8 dice así. Tenemos acá la espira. Ahí está la espira, bien redondita ella. Y el imán, el sur, se está acercando, ¿no? Porque dice que va para abajo, ¿no? Creo, ¿no? Si es que no me confundo.
Entonces acá está el imán y la dirección de caída es hacia abajo, ¿no? El polo norte está en la parte superior. Él es el norte y abajo es el sur. Él es el norte, él es el sur. Y las líneas de fuerza del campo magnético son entrantes en el polo sur, ¿no? En el imán. Ahí está, estas son las líneas de fuerza del campo magnético. Es el campo magnético externo. Lo que hace la espira es contrarrestar este aumento externo. ¿Por qué está aumentando? Porque se está acercando el imán, ¿no? Ahí está la dirección del movimiento, es hacia abajo, está en caída. Entonces, como estas líneas aumentan, lo que hace la espira es contrarrestar. Si está aumentando de abajo hacia arriba, lo que hace la espira es contrarrestar estas líneas de fuerza de campo magnético. Estarían orientadas hacia abajo para que contrarreste. Este es el campo magnético inducido. Ahí está, campo magnético inducido. Entonces, por la regla del sacacorcho, el dedo gordo va hacia abajo y la mano se cierra y el giro va a ser de sentido horario, ¿no? Entonces, el giro de la corriente es de sentido horario. Esta es la corriente del tipo inducida. Vamos con las proposiciones. 1. Dice, visto por un observador desde el punto A, o sea que el observador está acá arriba, visto por un observador en A, el sentido de la corriente eléctrica inducida es horaria. Sí, verdadero. 1 verdadero. 1 verdadero. 2. Visto por un observador B, el observador está acá, el B. Visto por un observador B, el sentido de la corriente inducida en la espira es horaria. Entonces acá yo coloco el dedo hacia abajo y miro para arriba, porque voy a estar acá ubicado abajo, ¿no? Miro hacia arriba, el dedo gordo va a mi rostro, la mano se cierra y el giro va a ser de sentido horario o antihorario. El giro es antihorario, ¿no? Giro antihorario. Acá dice la espira, la corriente es horaria, falso. Es antihorario. 2, falso. Vamos con la 3. En la 3 dice, no existe corriente eléctrica inducida, falso. Si hay variación de flujo, hay variación de corriente, pues no, corriente eléctrica inducida, ¿no? Entonces, el flujo está cambiando y hay corriente eléctrica inducida. Verdadero, falso, falso. Clave, letra E, enana. 9. Vamos con la 9. 9. Un parcito nada más. Coño, toca nomás, antes que me voten. Toca nomás. Una máquina de contar, corriente de punto seguido. Al toque. Decimos así. La fuerza electromotriz en el primario, esa es la fuerza electromotriz en el secundario, número de espías en el primario, número de espías en el secundario, como cada corriente en el secundario es la corriente primario. Ya, esa es la relación. Ahora, ¿quién con quién? La fuerza electromotriz en el primario dice, un dato de problema, dice que vale 220 volts y dice que son 1120 espiras en el primario y está conectada a una fuente de 240. Ya, en el primario la fuente 240 y dice que la máquina de soldar requiere 220. 220 es lo que requiere en el secundario. El número de espiras en el primario dice que es de 1210. 1210 el número de espiras en el primario. Y dice que genera una corriente de 2 amperes, determina el número de espías en el secundario. Te piden acá nada más, número de espías en el secundario, no piden mucho. A ver, acá se va y quedaría el número de espiras en el secundario. El número de espiras en el secundario sería la multiplicación de esto. Ya tú lo multiplicas, ¿no? Y la número 10 para terminar y irnos. Porque el día de hoy juega Alianza, creo, ¿no? Vamos con la 10. Ya, pues, mira. No, me refiero a que
Sí, yo voy a metropolitano. Ah, se va. ¿Qué hacemos, se va? Independiente. Pero no hay un No, pero la jalo un scooter. Termine. Ya estamos acá ya. Ya estamos acá ya. Ya estamos acá ya. Ya, la fuerza electromotriz en el primario, la fuerza electromotriz en el secundario, como el número de espías en el primario, el número de espías en el secundario, como la corriente en el secundario, esa es la corriente primaria. Ya, esa es la relación. Ya, listo. Reemplazamos. Dice que acá un equipo de rayos X requiere 30.000 volt para, si dispone de un voltaje 200. La fuerza electromotriz de alimentación 200, pero requiere 30.000. 30.000. Y eso va a ser igual. Y la pregunta es el número de espiras en el secundario. El número de espiras en el primario es 300. El número de espiras en el secundario, ya tú mismo eres operando, ¿no? El número de espiras en el secundario sería 3,39. Entre 2, 4,5. Algo, 4.500, ¿no? 4.500. ¿Alguien tiene lo de arriba? ¿Cuánto sale? Si no, ya fue, pe. Ya fue. Listo, ha sido un Gustavo. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, pórtense bonito, no hagan travesuras. Chao, chao.